¿Cómo están? Soy Paulina Astroza, nuevamente en un capítulo de la región al mundo. Recuerden que este es un programa de análisis internacional que es patrocinado y auspiciado por la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y que lo encuentran en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Hoy día vamos a hablar de una institución, de un órgano principal de Naciones Unidas. Ya en una conversación anterior estuvimos con la representante de Naciones Unidas en Chile conversando lo que es la ONU en general, pero ahora vamos a hablar en particular de un órgano que no es muy conocido, como el Consejo de Seguridad o la Asamblea, pero que tiene un rol importante. Y para eso, hoy día cuento nada más ni nada menos que con nuestra embajadora en Naciones Unidas y que al mismo tiempo tuvo la presidencia del Consejo Económico y Social, el ECOSOC, del cual me estoy refiriendo. Así es que, embajadora Narváez, muchas gracias por tener la gentileza de conversar con nosotros en De la Región al Mundo. Muchas gracias, Paulina, por la cordial invitación. Siempre es un gusto poder contactarme contigo, por supuesto, con el programa específicamente que tú diriges, y tener la posibilidad además de llegar a mucha gente que no necesariamente puede estar siguiendo el día a día de lo que hace nuestra misión como país aquí ante las Naciones Unidas en Nueva York. Así es que agradezco mucho, mucho esta oportunidad. Bueno, por eso mismo, no solamente porque eres nuestra representante, es usted nuestra representante ante Naciones Unidas, sino que también porque tuvo la presidencia de este órgano. Es que primero yo quisiera que la gente conociera qué es el ECOSOC, qué es este Consejo Económico y Social, que yo ya adelantaba es un órgano principal de Naciones Unidas, pero que quisiera saber un poco más de cuál es el trabajo, cuáles son las funciones, de dónde nace y la importancia que tiene este consejo. Bueno, qué bueno que lo señalas también en tu introducción, porque en general, cuando uno escucha de Naciones Unidas, uno tiende, en general, el público, digamos, común, tiende a pensar que la ONU está muy vinculada al trabajo del Consejo de Seguridad, casi se identifica solamente con el Consejo de Seguridad, o con las agencias del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Porque el organigrama de las Naciones Unidas es, sin lugar a dudas, un organigrama complejo, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en el detalle porque daría para conversar un día entero, pero sí has hecho una muy buena introducción al decir que Naciones Unidas se organiza con distintas entidades u órganos principales. Uno de ellos es el Consejo Económico y Social del año 1945, así como tenemos el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, incluso la Secretaría General se la considera un órgano principal también, o la Corte Internacional de Justicia. El Consejo Económico y Social, como lo dice su propio nombre, está a cargo de hacer seguimiento a una agenda fundamental en el ámbito internacional, que es la agenda de desarrollo, en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? En su dimensión económica, en su dimensión social y en su dimensión ambiental. Y si bien es cierto, está desde los orígenes de las Naciones Unidas, es fundamental hoy día, sobre todo hoy día en la actualidad, por el seguimiento a la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la más conocida como Agenda 2030, que es, ¿no es cierto?, el título que todo el mundo maneja o conoce. Entonces, este organismo principal de las Naciones Unidas, que tiene un organigrama extremadamente complejo también, se preocupa a través de sus distintos segmentos y reuniones de hacer seguimiento a la implementación de la agenda, tanto a nivel regional como a nivel global. Y organiza su trabajo, como dije recién, a través de segmentos de, por un lado, de coordinación, un segmento de operaciones, un segmento de gestión y un segmento humanitario. En todos esos segmentos hay representatividad
de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Porque eso es muy importante que se comprenda. La Organización de las Naciones Unidas va a tener siempre en sus órganos principales representatividad de los Estados miembros y contrapartes técnicas, que pueden ser, por ejemplo, la constitución de las propias agencias del sistema de Naciones Unidas que se relacionan con los Estados miembros a través del Consejo Económico y Social. Es decir, cuando se escucha, por ejemplo, hablar de la UNICEF o del PNUD o de ONU Mujeres o de la OIT o del UNDP, independientemente de sus propias estructuras de gobernanza, se vinculan con los Estados miembros a través del Consejo Económico y Social. Entonces Chile tuvo la presidencia de este Consejo durante un año, porque eso es lo que dura un año, y uno puede como Estado miembro, seguramente me lo vas a preguntar más adelante, poner algunos énfasis, hacer tomar la decisión de visibilizar con mayor fuerza algunos temas del desarrollo sostenible por sobre otros, pero teniendo siempre como telón de fondo la Agenda 2030. Sí, antes de entrar a los énfasis particulares de la presidencia chilena de este Consejo, quisiera que pudiera explicarle también al público lo que es la Agenda 2030, lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en qué consisten ellos, porque además lo conversaba en una entrevista anterior con María José Torres, que es la representante de Naciones Unidas aquí en Chile, eh, y conversamos un poco que a nivel global hay un cierto movimiento, partidos, grupos que han tomado la Agenda 2030 como un objetivo de ataque, dándole interpretaciones que no corresponden, que están muy lejos de lo que significa esta agenda y que además, bueno, ante la desinformación, como la gente no conoce bien esto, cae muchas veces en estos discursos que van en contra de no solamente de la ONU, sino que han tomado particularmente el tema de la Agenda 2030. ¿Qué son estos, en qué consisten estos objetivos de desarrollo sostenible y que yo incluso en otras universidades de otros países me ha tocado en Colombia ver que los tienen puestos en una muralla? Están ahí el símbolo de la Agenda 2030 y están los objetivos de desarrollo sostenible y sin embargo hay un discurso hasta conspirativo en algunos casos, atacando esta agenda eh, y por eso que es bueno darla a conocer. Siempre es bueno conversar sobre este tema y siempre es bueno, como siempre, acudir a la historia, porque las cosas no nacen de la noche a la mañana ni por generación espontánea. Y en esto también quiero irme bien atrás, quiero irme incluso a la figura del diplomático chileno Hernán Santa Cruz, porque quiero decir que Chile y América Latina en específico ha sido una región que ha aportado al mundo, bueno, y eso tú como experta en el tema de las relaciones internacionales lo sabes muy bien, le ha aportado al mundo una mirada del desarrollo y una mirada también desde la lógica de los derechos humanos, donde los derechos económicos, sociales y culturales han tenido un rol muy relevante. Entonces, tanto el ECOSOC, donde don Hernán Santa Cruz fue uno de sus presidentes, Chile ha sido 5 veces presidente del ECOSOC. Hernán Santa Cruz fue 2 veces presidente del ECOSOC. En aquella época la rotación funcionaba de una manera distinta. Entonces él fue durante 2 años presidente de esta instancia y fue un gran promotor de los derechos económicos, sociales y culturales. Tanto que fue uno de los redactores de la Carta de Derechos Humanos y fue uno de los promotores de que los derechos económicos, sociales y culturales estuvieran incluidos. Estoy tratando de hablar de una coherencia y de una consistencia, que nadie está aquí hoy día, digamos, partiendo desde cero. Estamos todos aquí heredando tradiciones y heredando esfuerzos y heredando conquistas, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 tiene mucho que ver con esa historia, porque después fue otro chileno, Juan Somavía, también 2 veces presidente del Consejo Económico y Social, quien promovió de manera muy importante lo que fue la Cumbre Social de Desarrollo en Copenhague en el año 1995. Entonces, la conversación de los derechos sociales y económicos como un elemento fundamental
en la agenda de desarrollo tiene una fuerte raíz chilena, una fuerte raíz latinoamericana y tiene por lo tanto también una fuerte raíz en lo que hoy día entendemos como Agenda de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. Porque la Cumbre Social de Copenhague del año 95 es un muy buen antecedente para entender los objetivos de desarrollo del milenio y luego de los objetivos de desarrollo del milenio, la necesidad de actualizar la conversación con la Agenda 2030 del 2015 y los objetivos y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay que mirar esta continuidad desde lo que nace el año 45, pensemos que Hernán Santa Cruz debe haber sido presidente del ECOSOC el año 50, el año 51, o sea, recién partiendo esta historia, luego de una gran catástrofe como lo es una guerra, ¿no es cierto? Entonces hay que entender esto en un continuo, es muy importante eso, para darnos cuenta que las tareas siguen pendientes, que hay elementos del desarrollo que obviamente no hemos logrado, sobre todo los países en desarrollo, y que es necesario cada cierto tiempo que la comunidad internacional organizada aquí en las Naciones Unidas se ponga de acuerdo para actualizar las metas y las necesidades y los desafíos que hay en materia de desarrollo sostenible. Pero es parte de una conversación histórica. Entonces la Agenda 2030 retoma todo lo que se había avanzado con los objetivos de desarrollo del milenio, actualiza la conversación y logra este gran acuerdo global del año 2015 con un énfasis, con un espíritu, con un deseo de que el mundo hacia el 2030 caminara hacia el logro del desarrollo sostenible. Eso, por supuesto, involucra estados con administraciones de distinto tipo, con sensibilidades políticas, porque voy a ir a tu comentario que tú recién hacías, con sensibilidades políticas de distinta naturaleza, y son capaces de ponerse de acuerdo. Países con miradas, digamos, gobiernos en su momento, con miradas políticas muy distintas, pero que se ponen de acuerdo en objetivos fundamentales como erradicar la pobreza, lograr el hambre cero, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, por supuesto, combatir el cambio climático porque es necesario salvar nuestro planeta, promover la igualdad en términos de de trabajo justo, de trabajo decente, tener instituciones sólidas que permitan el logro de todos estos otros objetivos y, por supuesto, entre todos y todas, ¿no es cierto? Porque es una mirada de multiactor, tenemos que concurrir para lograr todos estos objetivos. Es decir, nadie puede no estar de acuerdo en que necesitamos erradicar la pobreza. Entonces, la instrumentalización de algunos sectores de pensamiento, no voy a decir necesariamente partidos políticos, algunos sí, algunos no, actores políticos han querido, ¿no es cierto?, utilizar, yo no voy a atribuir los motivos que hay detrás de eso, la causa, o sea, usar la Agenda 2030 para atacarla como si fuese una idea hegemónica de imposición de una ideología. Nada más lejos que es de eso. Primero porque es una agenda, ya dije, que es donde concurren actores muy diversos a ponerse de acuerdo, estados con miradas muy distintas. Segundo, porque tiene una mirada, a diferencia de los objetivos del milenio, que tenía una mirada muy norte-sur, por decirlo de alguna manera, muy dicotómica, esta tiene una mirada integral porque asume una cosa muy clara, que si no invertimos en el desarrollo de los países en desarrollo, el impacto que eso tiene es sistémico, es global. No solo queda ese impacto en los países menos adelantados, ¿no es cierto? Sino que impacta por movimientos migratorios, por tensiones políticas, por tensiones sociales a todo el mundo. Por lo tanto, estamos todos involucrados y todos podemos aprender y todos tenemos metas que cumplir y nadie puede levantar aquí una bandera diciendo hemos conseguido tener el perfecto desarrollo porque no es así. Entonces, esa es la mirada en realidad profunda, verdadera de la Agenda 2030, tan verdadera y tan importante que todos los años en el foro político de alto nivel se hace seguimiento a la implementación de la Agenda 2030.
Ese foro político de alto nivel es bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, del ECOSOC, para que volvamos al ECOSOC, ¿no? Entonces, a nosotros como Chile nos tocó el honor este año, durante el mes de julio, de llevar adelante la implementación de este año del foro político de alto nivel. Y digo eso porque el año pasado fue la cumbre de los ODS, porque también está establecido por la Asamblea General que cada 4 años no es el foro bajo los auspicios del ECOSOC, sino que es una cumbre bajo los auspicios de la Asamblea General que hace una revisión del avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el entramado institucional, organizacional que existe en Naciones Unidas para que se implemente la Agenda 2030 es enorme y requiere de la concurrencia de todos los Estados miembros, de una mirada multiactor, donde está el sector privado, la sociedad civil, el nivel local, vienen municipios, vienen organizaciones sociales, vienen empresarios, vienen por supuesto las autoridades gubernamentales, porque esto es ante todo un foro intergubernamental, a dar cuenta a través de los informes nacionales voluntarios cómo va la implementación de la Agenda 2030. En el caso de Chile, 3 veces ya hemos presentado informes nacionales voluntarios. Somos uno de los países que más informes hemos presentado. Hay algunos países que han presentado uno. La promoción es que esos países que han presentado poquito presenten más. Y hay países que no han presentado ninguno, pero son muy poquitos. Eso le iba a preguntar de cómo va la implementación, sobre todo porque dentro de estos objetivos, evidentemente, la pandemia ha afectado mucho a los países. América Latina y el Caribe, según informe la CEPAL, fuimos quienes los más afectados por la COVID-19, no en el número de muertos, pero sí en el impacto en las economías, un retroceso que incluso ha llevado a algunos a hablar de una nueva década perdida, donde además uno de las consecuencias que son palpables hasta hoy es el empleo, en especial la reincorporación al trabajo de las mujeres. Entonces, ¿cuánto se atrasó, sobre todo para los países que tienen instituciones más débiles o que les afectó mucho más esta pandemia? Les atrasó el cumplimiento de estos objetivos e incluso hubo un retroceso importante en materia, por ejemplo, de pobreza. Gente que había logrado superar el umbral de la pobreza debido a estar 2, 3 años encerrado, con el sistema productivo evidentemente alterado y con todas las consecuencias que tuvo, bueno, sencillamente retrocedieron y cayeron bajo el umbral de la pobreza. ¿Cómo evalúan ustedes cómo han logrado medir de alguna manera este atraso justamente y que al 2030 no se llegue a lo que originalmente se pretendía? Bueno, la Asamblea General mandata al secretario general, como parte del proceso de implementación de la Agenda 2030, a realizar un reporte anual de implementación de la agenda. Entonces, existe información pormenorizada en términos de los avances en la implementación. Lo que yo puedo señalar acá es que claramente estamos muy lejos de los objetivos y de las metas planteadas del 2030. O sea, estamos off track y estamos totalmente en torno entre el 12 y el 17% probablemente recién encarrilados, como corresponde, digamos, pero todo lo demás está muchísimo más atrás de lo que se planeó o de lo que se planificó o de lo que se esperó debiéramos haber cumplido, donde el COVID, por supuesto, tuvo un impacto fundamental, pero lo tienen también las crisis que estamos viviendo en el mundo en términos, ¿no es cierto?, conflictos armados, situaciones de la más variada especie, que han significado, ¿no es cierto?, crisis en materia alimentaria, que han significado aumento de la pobreza, que han significado, por supuesto, desplazamiento de las personas, desplazamiento interno forzado de personas, una serie de fenómenos que hoy día están para algunos llamados, ¿no es cierto?, la han llamado, las han querido mencionar como policrisis. Bueno, ese momento de policrisis tiene un impacto muy fuerte en términos de la expectativa del logro del desarrollo. Entonces, lo que podemos decir es que estamos completamente fuera de el carril que debiéramos estar para el logro de la Agenda 2030. Y entonces, ¿qué esfuerzo se está haciendo?
Ya el año pasado, en la cumbre de los ODS, hubo un llamado a los jefes de Estado a asumir un nuevo compromiso con la Agenda 2030 en términos de poner todos los mecanismos e instrumentos de implementación, actuar activamente para avanzar mayormente en la agenda. Esa cumbre existió, hubo una declaración política de alto nivel que vale la pena conocer, donde hay un nuevo compromiso con la agenda. Bueno, luego tuvimos la declaración ministerial de este año en el Foro Político de Alto Nivel que recién mencioné, y en septiembre de este año, en el marco o junto a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General, va a ocurrir la Cumbre del Futuro. La Cumbre del Futuro es un proceso de Naciones Unidas sugerido en su momento, propuesto por el secretario general Antonio Guterres a la Asamblea General de la ONU, como justamente un impulso para, o un reimpulso al multilateralismo y a los temas que están necesariamente hoy día siendo muy afectados por estas policrisis que estamos viviendo. Entonces tendremos una cumbre del futuro, 2 días en septiembre, justo antes del inicio del debate general de la Asamblea General, y donde uno de los instrumentos o productos de esta cumbre es el Pacto del Futuro. Y en el Pacto del Futuro, uno de los temas muy importantes es nuevamente el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Entonces, se entiende y yo sé, Paulina, que tú a través de tus clases y cuando explicas esto, eh, muestras el carácter de un foro político que tiene Naciones Unidas, que es muy importante, ¿no? Porque este es un foro donde el compromiso político de los actores es quizá el elemento o el instrumento más relevante para avanzar con las agendas. Y ese es el rol que tenemos acá, ¿no? El rol de mostrar el compromiso, de ser vocales con el compromiso, de mostrar a través de resoluciones de las distintas comisiones de la Asamblea General o de los órganos subsidiarios, cómo los países se expresan en torno a distintos temas, qué temas empujamos, para que luego los países a nivel nacional, a nivel doméstico, implementen sus políticas públicas de manera coherente con el compromiso político expresado en un foro multilateral como Naciones Unidas. Porque a veces la gente dice, bueno, pero en la ONU hablan, sí, efectivamente, pero el hablar en la ONU, además de honrar las palabras que uno plantea aquí, ¿no es cierto? Se traduce, por una parte, en el compromiso de un país como Chile, en este caso, con distintas agendas que luego se deben traducir en la implementación concreta de políticas públicas que le permitan a nuestro país avanzar en dirección de lo que aquí se ha comprometido, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Chile, resulta, no voy a decir fácil, porque nunca es fácil, pero voy a decir eh, coherente nuestra visión como país, incluso independientemente de las administraciones políticas de nuestro país, con la Agenda 2030. Es decir, tenemos una sintonía con esta agenda que permite, por supuesto, tener acá una posición muy consistente en torno a los distintos temas que abraza la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces, por supuesto, hay muchísimas cosas que mejorar en términos de nuestra propia implementación de políticas públicas, pero nosotros tenemos una estrategia a nivel nacional de implementación de la Agenda 2030 que fue lanzada el año pasado, y justo en el momento en que se hacía el foro regional de seguimiento a los ODS, el presidente Boric presentó la estrategia de implementación de la Agenda 2030, entonces tenemos instrumentos, tenemos instituciones y por supuesto tenemos el compromiso político desde el presidente Boric hacia abajo de todos sus actores con esta agenda, y lo tuvieron los gobiernos anteriores también, debo decirlo, donde obviamente los énfasis pueden ir cambiando, pero desde el punto de vista de los principios hemos estado comprometidos como Estado chileno con esta agenda desde el año 2015 y antes, como ya dije, con una histórica tradición en materia de promoción de derechos sociales, económicos y culturales. Cuando asume la presidencia del ECOSOC, ¿cuál eran los desafíos que se habían planteado, las metas que se habían planteado para ese año y sobre todo los énfasis que como Estado de Chile, usted como embajadora y presidenta, le quiso poner a esa presidencia durante ese año?
Yo tengo una obsesión con la historia. A mí me gusta mucho eh, traducir en el presente los esfuerzos que han hecho otros desde antes. Porque es muy bonito, voy a salir un ratito, pero voy a volver. Es muy bonito cuando uno está acá y, por ejemplo, promueve a Chile en una candidatura. Por ejemplo, nuestra candidatura al Consejo de Derechos Humanos, que fue exitosa. Y cuando tú vas promoviendo a Chile con un documento, ¿no es cierto?, de compromiso, de qué es lo que es Chile en materia de derechos humanos, etcétera, y tú te encuentras con una contraparte de un país africano que te dice, yo conocí al embajador, voy a nombrar a los que ya he nombrado, pero Juan Somavía, por ejemplo, ¿no? Y tengo la mejor impresión de Chile, o conocí a otro embajador, etcétera, ¿no? Yo siento que entonces esa candidatura no la gana uno ahora en la actualidad solamente, la gana por su historia. Entonces creo que es muy importante en materia internacional, ojalá fuera así en todos los temas de Estado, ¿no? Entender que tenemos en nuestros hombros una historia larga que cuidar y por supuesto un futuro que proyectar. Pero es muy importante entender que somos parte de esa historia. Y el ECOSOC es lo mismo. Si para mí era importante proyectar nuestra presidencia, tenía que leer qué había sido Chile en el ECOSOC. Entonces, lo primero que hice fue ir a mirar, por supuesto con mis colegas de la misión, esto no se hace sola, esto se hace en equipo, qué habíamos hecho como Chile en el ECOSOC. Y nos encontramos con la linda iniciativa de Santa Cruz de haber llevado el ECOSOC a Chile, que el Consejo sesionara en Chile. Y yo dije, yo tengo que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Chile tiene que hacer ahora lo mismo porque ser 5 veces en una historia de 79 años de organización es algo bastante importante, digamos, ¿no? Entonces, movamos la conversación del ECOSOC a Chile. Una de mis prioridades fue revitalizar el ECOSOC en términos de su rol, que es muy importante, pero que frente a veces al Consejo de Seguridad queda un poquito, digamos, menos visto, menos visible. Visibilicemos el rol del ECOSOC, porque al visibilizar el ECOSOC estamos visibilizando la agenda de desarrollo que es tan importante y que estamos tan atrás. Entonces, vemos ciertos movimientos y fuimos a Chile, a Santiago, el año 2023, en enero, y tuvimos una reunión sobre el futuro del trabajo. Entonces, hacemos una práctica que fue histórica, pero hablemos del futuro y hablamos de los desafíos del trabajo decente en esta, ¿no es cierto?, importante hoy día contexto de nuevas tecnologías, agenda digital, etcétera, y tuvimos una conversación muy enriquecedora con los integrantes del ECOSOC, que son 54 miembros, no es la membresía completa, son 54 miembros que representan a los distintos grupos regionales. Estuvimos en Chile, llegaron 80, porque si bien es cierto son 54 los miembros, toda la membresía de la ONU puede acudir como observadora al ECOSOC, no hay nadie excluido. Entonces llegaron más de 80 países, 88 países estuvieron presentes en ese momento y pudimos analizar el tema del futuro del trabajo decente en 2 días de sesión, pero además en 2 días de sesión donde, a diferencia de la dinámica en Nueva York, los embajadores estuvieron sentados en la sesión, no se movieron de la sesión y pudimos analizar en profundidad un tema. Entonces ahí había un énfasis que cumplía dos cosas. Uno, hablar de un tema importante, que es el tema del trabajo, que no podemos dejarlo detrás, que también forma parte del objetivo 8 en materia de la Agenda 2030, y poder, por supuesto, hacer un poco de historia de por qué es importante llevar también a un país del sur esta conversación. Pero obviamente el ECOSOC yo me puse como objetivo, que puede ser un objetivo quizá menos práctico, pero creo que es muy importante para la agenda de desarrollo y que tuviese la visibilidad que tiene que tener este órgano principal de las Naciones Unidas, con mucho énfasis en abrir la ventana, abrir la puerta a la sociedad civil. Fue muy bonito cuando nos despedimos del ECOSOC y le pasamos la presidencia a Canadá, como Canadá dice, Chile hizo del ECOSOC la casa del pueblo. Y yo creo que eso es muy emocionante porque nosotros dijimos, si bien es cierto, esto es un órgano intergubernamental, nos debemos a las personas. La Carta de las Naciones dice, de las Naciones Unidas dice, we the people. I mean, no dicen we the states. Aunque entendemos que es intergubernamental, nos debemos a la gente.
Entonces la gente tiene que saber que las cosas que discutimos acá en materia de agenda de juventud, en materia de agenda de personas mayores, en materia de agenda de financiamiento para el desarrollo, todas esas agendas, de materia de agenda de género, por supuesto, todas esas agendas son para las personas. Entonces eso tenía que abrirse, ¿no? Entonces el otro énfasis fue la revitalización, temas de futuro, que haya, por supuesto, involucramiento de la sociedad civil en los debates, los hicimos participar en los distintos segmentos, de acuerdo a los procedimientos y a las reglas, por supuesto, pero que estuvieran, que no hablaran al final, por ejemplo, que hablaran intercaladamente, de manera que la sala estuviera llena cuando la sociedad civil quería hablar. ¿No? Pequeñas cosas que tú dices pueden ser detallitos, pero que abren una gran diferencia en la posibilidad de escucharse. Hicimos dos reuniones especiales, una en Santiago, otra acá, sobre la de acá, la de Nueva York, fue sobre inteligencia artificial y su aplicación a los ODS, en alianza, por supuesto, tanto con las tecnológicas, con Google en ese momento, aunque también hemos trabajado con Microsoft, y por supuesto con otros Estados miembros, con la academia, también con la sociedad civil, porque la Agenda 2030, donde el ECOSOC tiene el especial rol de hacerle seguimiento, tiene un sistema de grupos principales y otros actores involucrados. Entonces yo mensualmente me reunía con la sociedad civil y con otros stakeholders para ir actualizando el trabajo del ECOSOC. Otro tema importante y también muy histórico y que es consistente con la política exterior feminista de Chile, porque tenemos que tratar de ser consistentes con todo, fue el promover la primera resolución sobre cuidados de Naciones Unidas, que digamos, la llevó adelante Chile. Yo creo que eso ha sido muy importante, también sumamente valorado en apoyo con otros países de América Latina, por supuesto, nunca solos, porque aquí la idea es que cuanto más países estén detrás, más apoyo existe. Pero Chile fue un protagonista de esta resolución sobre cuidados, que además responde a una tradición de América Latina, junto con CEPAL, con ONU Mujeres, también con la OIT, con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, de instalar los sistemas nacionales de cuidados como una preocupación importante en materia de política pública, sobre todo después de lo que vimos con el COVID. Entonces, si Chile era presidente del ECOSOC, tenemos una política exterior feminista, una de las maneras de mostrar que nuestra prioridad también tiene que ver con la agenda de igualdad sustantiva es entonces promovamos una resolución sobre cuidados. Entonces, ese fue otro importante énfasis. Esa era la idea, embajadora, de poder conversar con usted hoy día, dar a conocer lo que es el trabajo de un importante órgano principal de Naciones Unidas, como es el Consejo Económico y Social, porque en la prensa normalmente escuchamos más del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, y era importante que se supiera por el público que más allá de estos dos órganos que son muy importantes, existe toda esa otra gran familia con las agencias, las instituciones y los otros consejos, más la Secretaría General y la Corte Internacional de Justicia como órganos de esta organización internacional intergubernamental. También era importante que el público conociera lo que ha significado su presidencia, la presidencia de Chile, en este año que ya terminó y que ver cuáles fueron los desafíos, cuáles fueron los logros y cuánto queda aún por trabajar por esa Agenda 2030. Así es que le agradezco muchísimo por la gentileza que siempre ha tenido con el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y particularmente conmigo. Así es que muchas gracias. Y ustedes saben que cada semana tenemos 1 o 2 capítulos en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, donde entrevistamos a distintos especialistas, actores, a la gente que trabaja en temas internacionales y en el cual nos importa mucho su mirada de lo que está pasando en el mundo. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta muy pronto.